Hola, mi nombre es Donald Benoit, estudiante de Educación Mención Biología de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto. En capítulos anteriores, o en momentos anteriores, hemos analizado multitudes de procesos e incluso rutas celulares. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes dos estructuras primordiales de las células, entre las que se destacan las siguientes. La primera de ellas, los centriolos, las cuales son orgánulos tubulares agrupados de dos en dos que se encuentran normalmente en el centrosoma, un área del citoplasma muy cerca del núcleo. La palabra se refiere a un tipo de orgánulo, tal cual como los lisosomas o el endosoma. En este centrosoma hay dos centriolos. Los centriolos son estructuras compuestas de microtúbulos y estos centriolos son muy importantes para la división celular. Así, cuando la célula va a empezar a dividirse, los centriolos viajan hacia polos opuestos del núcleo celular. En momentos en que los cromosomas se condensan para la mitosis, los centriolos ayudan a formar el huso mitótico. A ese huso mitótico se le van a unir los cromosomas, que serán estirados y repartidos equitativamente entre los dos polos de la célula. Por lo tanto, los centriolos son esenciales para que se forme el huso mitótico, el cual permite la citocinesis. Algunas de las características de los centriolos es que estos son una estructura típica de la mayoría de las células eucariotas y están formados por microtúbulos compuestos por las proteínas tubulinas. Los centriolos van a constituir a su vez dos estructuras que son fundamentales para las células, como lo son los centrosomas, que actúan en la división celular, y los cuerpos basales, que forman los cilios y los flagelos, estructuras que desempeñan diferentes funciones. Tanto los centriolos como los cuerpos basales poseen la misma estructura molecular y son intercambiables en la célula, es decir, los centriolos pueden desplazarse a la membrana para formar cilio y los cuerpos basales pueden desplazarse al interior de las células y constituir un centrosoma. La función de los centriolos en el centrosoma es la de organizarlos, mientras que su función en los cuerpos basales es la de organizar y empezar a formar los microtúbulos que formarán el axonema o esqueleto de cilios y flagelos. Algunas funciones que se pueden destacar de estas estructuras es la formación de los centrosomas. Estos son los principales elementos de las células animales que sirven para empezar a formar los microtúbulos del citosol, proceso conocido como nucleación entre los microtúbulos. Un centrosoma se constituye de un par de centriolos, uno maduro y el otro inmaduro, rodeado por una nube de moléculas que forman el material pericentriolar. Las evidencias nos muestran que los centriolos pueden ser responsables de ensamblar el centriolo, ya que los que reclutan el material pericentriolar y los anillos de las subunidades gamma de las proteínas tubulinas que hay en la matriz pericentriolar y parecen ser los que realmente sirven para la nucleación de los microtúbulos. A su vez, actúan en la formación de los cilios o ciliogénesis. Los cilios son prolongaciones móviles o no de la superficie de la membrana plasmática de algunas células eucariotas. Desempeñan funciones importantes allí donde se encuentran, como la defensa contra microorganismos y movimiento del moco en las superficies respiratorias, desplazamiento del ovocito por las trompas de falopios o funciones sensoriales en el aparato auditivo y en otros órganos de los sentidos. Su formación se produce a partir de los cuerpos basales por elongación que ocurre por polimerización de los microtúbulos A y B de cada uno de los tripletes. Cuando una célula acaba su división celular, un centriolo viejo migra hacia la membrana plasmática y se transforma en el cuerpo basal formador de cilios. A su vez también actúa en la asimetría de la célula.
En las divisiones asimétricas existe un reparto desigual entre ambas células hijas y los centriolos son necesarios para este tipo de divisiones, ya que contribuirán a la orientación correcta del uso mitótico. Otra manera de crear una asimetría depende de cuál célula hija se lleve el centriolo más viejo. Por otro lado, también actúa en la organización de la célula. La posición en la que se ubican los centriolos en el citosol de las células, constituyendo los centrosomas de las células, son importantes para determinar la organización de muchas células, o bien también para permitir el desplazamiento celular, ya que ayudan a crear una diferenciación entre el frente de avance y la parte de atrás de la célula. Por ejemplo, en los astrocitos del sistema nervioso central, células que ayudan a las neuronas, el aparato de Golgi se dispone hacia el frente de avance de la célula debido a la acción del centrosoma. Sin embargo, en los fibroblastos, el núcleo celular se dispone en la parte más caudal de la célula, también gracias a la acción del centrosoma. Sin embargo, en ocasiones, el centrosoma se sitúa en las proximidades del núcleo celular debido a la interacción con proteínas que forman parte de la envuelta nuclear y lo anclan en esta posición. En otras células eucariotas, la relación entre centrosomas y envuelta nuclear son debidas a unas fibras proteicas asociadas a los centriolos denominados fibras estriadas que sirven a la unión para ambas estructuras. A su vez también actúan en el inicio del desarrollo embrionario. Luego de la fusión de las dos células haploides en el proceso de fecundación, solo el espermatozoide quedará con un centriolo que procede del cuerpo basal del flagelo. Este centriolo reclutará material pericentriolar que se encuentra en el óvulo para formar el centrosoma. Por otro lado, también te quiero ahora hablar de otra estructura totalmente importante como lo es el citoesqueleto. Este término expresa de una manera acertada la función de esta red de polímeros, que es la de proporcionar una estructura arquitectónica a las células eucariotas. Aporta un alto nivel de organización interna a las células y también le permite asumir y mantener formas complicadas que no serían posibles de otra manera. El nombre no transmite, sin embargo, la naturaleza dinámica y plástica del citoesqueleto ni del papel crítico que desempeñan en muchos procesos celulares. El citoesqueleto, a su vez, tiene un papel importante en el movimiento en las divisiones celulares y posiciona y mueven activamente los orgánulos de membranas dentro del citosol. En esta oportunidad también te quiero explicar algunos principales elementos estructurales del citoesqueleto, como por ejemplo los microtúbulos y los microfilamentos son los más conocidos por el papel que desempeñan en la movilidad celular. Los microfilamentos son componentes esenciales de las fibrillas musculares y los microtúbulos a su vez son los elementos estructurales de los cilios y los flagelos. Apéndices que capacitan a la célula tanto para desplazarse a través de un medio fluido como también para batir el medio extracelular. Estas estructuras son suficientemente grandes como para ser vistas mediante microscopía óptica y por lo tanto se conocían y fueron estudiadas mucho antes de que se aclarase que los mismos elementos estructurales eran también parte integrales del citoesqueleto. Algunas de estas estructuras totalmente importantes son los microtúbulos, de los cuales existen dos tipos de microtúbulos que son responsables de muchas funciones de las células. Los microtúbulos son elementos del citoesqueleto más grandes y los microtúbulos de las células eucariotas pueden ser clasificados en dos grandes grupos que se diferencian tanto en su grado de organización como también por su estabilidad estructural. El primer grupo de ellos son los microtúbulos del axonema. Incluyen a los microtúbulos altamente organizados y estables
que se encuentran en estructuras subcelulares específicas relacionadas con el movimiento celular, como los cilios, los flagelos y los corpúsculos basales a los que se unen estos apéndices. El elemento central o axonema de un cilio o de un flagelo está formado por un haz muy ordenado de microtúbulos del axonema y proteínas asociadas. El segundo grupo lo forma una red más laxa y dinámica de microtúbulos citoplásmicos. Los microtúbulos citoplásmicos no fueron descubiertos en las células eucariotas hasta principios de las décadas de 1960, con la aparición de mejores técnicas de fijación que permitieron a la observación de una red de microtúbulos que hoy en día se sabe que predomina en el citosol de la mayoría de las células eucariotas. A partir de ese momento, la microscopía de fluorescencia ha mostrado la diversidad y la complejidad de las redes de microtúbulos en diferentes tipos celulares. También están los microfilamentos, con un diámetro cercano a los 7 nanómetros. Los microfilamentos son los filamentos más pequeños del citoesqueleto. El aspecto mejor conocido de los microfilamentos es la función que desempeñan en las fibras contráctiles de las células musculares, donde interaccionan con filamentos de mucina más gruesos para provocar las contracciones características del músculo. Los microfilamentos también producen los surcos de segmentación que dividen el citoplasma de las células animales durante la citocinesis. A su vez, también están presentes en lugares de unión de una célula con otra y con la matriz extracelular. Además de mediar algunos tipos de movimientos celulares, también son importantes en el desarrollo y mantenimiento de la forma celular. Por ejemplo, casi todas las células animales poseen una intrincada red de microfilamentos justo debajo de la membrana plasmática, que se denomina córtex celular. El córtex aporta rigidez estructural en la superficie de la célula y a su vez facilita los cambios de formas en el movimiento celular. De esta manera me despido de ustedes, esperando que este material sea de mucho apoyo y de total utilización para ustedes. Muchísimas gracias.